Antes de empezar, quería presentarles. eh, Vamos a convertirlo acá. Quería presentarles lo siguiente. Acá, mejor dicho, yo personalmente manejo una, una carpeta en Drive donde hay material, donde hay bastante material para que puedan consultar, investigar, estudiar, como así también modelos, ¿ok? Modelos de examen, ¿no? Este enlace se los voy a compartir de una vez. Está en público, vamos a ver. Sí, está en público, perfecto. Para el grupo SB está ubicado en esta carpeta, modelos parcial grupo SB. Y aquí hay un montón de modelos de exámenes y los podrán distinguir por la fecha. Y también, si no me equivoco, en el título del examen hay también modelos de parcial de la época de pandemia. Hay algunos modelos ya resueltos acá. Tanto del primer parcial, segundo parcial y el final, ¿ok? Que pueden ir viendo. Y me tomé la molestia de buscar los modelos del anterior semestre. Y para su suerte de todos ustedes, los pude encontrar todos, así que están subidos en esta carpeta, modelos de parcial grupo SB, en la gestión 1 2024 exámenes, ¿ok? Está el primer parcial, el segundo parcial y el examen final, ¿no? El repechaje no encontré fotografías del modelo, consulté con compañeros y parece que no le han podido sacar foto, no han querido sacarle foto, ¿no? Pero esto es lo que pude conseguir y espero que sirva de ayuda, ¿no? Además de esa carpeta que es de interés para el grupo SB, en otras carpetas vamos a encontrar por ejemplo, documentos guía para el laboratorio 123, para cuando estemos luego de que hayan dado su segundo parcial, vamos a ir al laboratorio 123 para hacer prácticas, y el ingeniero tal vez les dé un práctico que tenga que ver sobre sobre el desarrollo de algunas topologías, ¿no? Haciendo uso de los equipos que hay en el laboratorio 123, que está ubicado en el campus, ¿no? En la carpeta ejercicios resueltos y fórmulas también podemos encontrar ejercicios que tienen que ver con el primer parcial, ¿ok? Ustedes pueden echarle un ojo. Están clasificados por capa 1 y capa 2, que pueden servirles de ayuda, de consulta por si desean, ¿no? En la carpeta libros y PDF para estudiar hay un montón de libros que para los que les guste leer les puede servir de ayuda, ¿no? Y en conclusión, esta carpeta que he subido a Drive está bien, lo veo bien completo, ¿no? Y algo que me olvidaba aclararles, y esto es muy importante, es que el ingeniero, toda la materia o todo su avance se apoya o se basa en este libro. Este libro, Redes de computadoras, del autor Tannenbaum, ¿ok? Así que la parte teórica que ustedes tienen que estudiar y responder lo más acertado posible tiene que ser en relación a
este libro, ¿ok? Para su examen. Obviamente pueden haber otros libros que les puede servir a ustedes para estudiar y poder entender, pero para responder al examen del ingeniero, como el ingeniero su desarrollo se basa en base a este libro, él y también aprovecho la oportunidad de recomendarles, tanto el ingeniero les recomienda, si no me equivoco, esto al inicio de semestre, y aprovecho también de volverles a recordar de que no se olviden de, cuando estudien los modelos, la parte teórica de los modelos de examen, hagan su banco de preguntas o la manera en cómo estudien, básense de acá, ¿ok? Si nos vamos al índice de contenidos, yo creo, si no me equivoco, el primer parcial abarcaría desde la parte de introducción hasta pasando por la capa física, la capítulo 2, capítulo 3, capa de enlace de datos, y si no me equivoco, también la capítulo 4, la subcapa de control acceso al medio, y la capa de red ya entra en el segundo parcial. Entonces, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, sería el avance que ustedes tienen que ir leyendo para reforzar la parte teórica y más que todo para responder la parte teórica de los modelos de examen, ¿no? Esa es la recomendación que quiero hacerles desde ya, para que no tengan algunas dudas y y de esa manera les vaya bien en su examen, ¿no? Ya que el anterior semestre fue muy accidentado. Y algo más que me olvidaba, acá en la carpeta del grupo SB también he subido esta carpeta recién. Esta sí es nueva. Resumen teoría de modelos. Esto está proporcionado, es un banco de preguntas hecho por uno de sus compañeros del anterior semestre, el cual pasó la materia y me lo compartió para que sirva de apoyo también para ustedes, ¿no? Si no me equivoco, acá creo que hay preguntas resueltas, preguntas teóricas. Según me dicen, ¿no? Por interno me dice que el compañero pasó gracias a este banco de preguntas en el que se basó. Y cómo lo hizo mayormente, según él, basándose en este libro, ¿no? Tannenbaum, ¿no? ¿Por qué? Porque el ingeniero lo recomienda, ¿no? El ingeniero está basado sus contenidos en este libro, ¿no? Entonces no se olviden, para estudiar la parte teórica de los modelos de examen, capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4 para el segundo parcial de esta materia, ¿ok? Bueno, voy a pasarles el enlace. Ya les expliqué cómo está estructurado el Drive. Ya no creo que haya alguna confusión, ¿no? De todas maneras, si tienen alguna duda, me la hacen. Voy a dejar de compartir más bien, voy a pasarles el enlace al WhatsApp. Material de estudio. No lo voy a compartir en enlace en el grupo donde está el ingeniero, obviamente ya saben por qué, ¿no? Entonces así que al grupo personal que tenemos entre nosotros, ¿ok? Y lo voy a anclar mejor dicho, lo voy a fijar, ¿no? Para que esté al alcance rápido. Listo, ahora sí. El ingeniero me encargó, y esto también entra en la parte práctica de su examen, el tema de la parte de tasa de datos máxima de un canal, ¿ok? Es decir, qué teoremas rigen sobre
la tasa de datos en un canal de comunicación, ¿ok? Antes de ver ejercicios, vamos a repasar rápidamente en qué consiste esto a nivel teórico y luego pasamos a la práctica, ¿ya? A ver, ya está. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de capacidad de canal de comunicación de datos? Nos referimos a los medios de transmisión en el cual existe una limitación en la velocidad de transmisión, ¿no?, de la información que manejan, ¿no? Es decir, que a medida que la velocidad crece, se incrementa, la cantidad de errores también se va a elevar, ¿no? Cuando hablamos de capacidad del canal, se refiere, como hemos dicho, a la velocidad. Esta velocidad está expresada en bits, ¿ok? Bits por segundo, ¿no? Que eso lo vamos a ver en los cálculos de velocidad de transferencia. Esta velocidad indica a la que es una velocidad a la que se pueden transmitir los datos, ¿no?, en un canal determinado, ¿no?, de comunicación. Ahora, las diferentes limitaciones que pueden existir en un ancho de banda se originan mediante o a partir de las propiedades físicas que presenta los diferentes medios de transmisión que están viendo actualmente, ¿no?, en el tema con el ingeniero. Me han dicho que van por medios guiados, entonces eso quiere decir que están viendo los diferentes medios de transmisión, ¿no? Estos medios de transmisión presentan limitaciones. Esas limitaciones las imponen tanto en el transmisor, que es una componente de un canal de comunicación, como en el receptor, ¿no? Y esto puede provocar interferencias también, ¿no?, debido a que comparten un mismo medio, ¿no? Cuanto mayor es el ancho de banda, mayor es el costo de canal, y eso se refiere cuando el canal de comunicación, el hecho de mejorar un canal de comunicación, de adquirir una buena tecnología para un medio de transmisión, está traducido en un costo, ¿no? A medida que nosotros usamos un medio de transmisión bien sofisticado, el presupuesto, o mejor dicho, el costo de ese medio de transmisión será también elevado, ¿no? Tal vez porque se necesite un mayor ancho de banda, ¿no? Entonces, mientras tanto, se dice que lo deseable es conseguir la mayor velocidad posible dado un ancho de banda limitado, ¿no? Ya que, como hemos dicho hace un momento, a medida que la velocidad se incrementa, la tasa de errores también se va a incrementar, ¿no? Y a medida que sucede esto en simultáneo, va a haber interferencias, entre ellas la más famosa, la señal no deseada entre medios de transmisión, que sería el ruido, ¿no? Recordando un poco el proceso básico de cómo se obtiene una señal digital, pues a partir de una señal analógica. Luego de 3 procesos básicos, el cual es el muestreo, la cuantificación y la codificación, ¿no? No nos olvidemos que la señal analógica es una señal continua en el tiempo y continua también en la amplitud, en su amplitud, ¿no? En el proceso de muestreo, lo que se indica de una señal es simplemente la representación
en otra señal con valores discretos en el tiempo, ¿no? Pero todavía es continua en amplitud. Y luego, pasando al proceso de cuantización, se cuantifican estos valores discretos por valores ya conocidos, ¿no? Para luego pasar al proceso de codificación, en el cual nosotros, o mejor dicho, este proceso de codificación se va a traducir a un lenguaje binario, ¿no? En el cual luego se va a transformar en una señal digital. Cuando hablamos de tasa de bits, se hace referencia al número de bits por segundo que se puede utilizar para transmitir una señal digital. La denotación es de esta manera, bits sobre segundos o BPS. Y para una manera de abreviarlo, podemos usar lo que son los prefijos, ¿no? Como ser el kilobit, megabit, gigabit, etcétera, ¿no? Que eso también lo vamos a aplicar en la práctica. Entonces, cuando tenemos una representación de un canal de comunicación en el cual no existe o está exento del ruido, es decir, un canal sin ruido, la tasa de datos máxima se la determina mediante un teorema que propuso Henry Nyquist, ¿no? También es llamado el ancho de banda de Nyquist. En este teorema, él propone cuál sería, o mejor dicho, él propone la relación entre la velocidad de transmisión, el ancho de banda de un canal y el número de niveles en el que se va a representar la señal, ¿no? Ahora, en este teorema, la velocidad de transmisión lo va a determinar qué tan grande, qué tan elevada tiene el canal su ancho de banda, ¿no? Este teorema es el siguiente. Aquí lo podemos ver, aquí está más grande. Donde la velocidad máxima de transmisión o la tasa de datos máxima de transmisión en bits por segundo para un canal sin ruido con ancho de banda medido en hercios es la velocidad de transmisión es igual a 2 veces el ancho de banda por el logaritmo en base 2 de m, donde m denota los niveles de la señal, ¿no? Si el parámetro m fuera igual a 2, cuando hacemos referencia, cuando decimos que m es igual a 2, podemos pensar en el sistema binario, ¿no? Que tiene dos valores, 0 y 1, ¿no? El teorema se ajusta de esta manera, ¿no? Velocidad de tasa de datos máxima es igual a 2 veces el ancho de banda, ¿no? Tenemos un ejemplo y para eso voy a conectar la pizarra. Y es un clásico ejercicio que suele aparecer en el primer parcial, ¿ok? De estos van a haber varios en los modelos de primer parcial que van a ir viendo, supongo, cuando entren al Drive, ¿no? A ver, déjenme un momento, voy a conectar la pizarra. Seis, 7, 4, 3, 5, 7, 8. En realidad aquí 120
Ahora sí. Ya. A ver. Listo. Ahora sí. Entonces, recordemos cuál era la fórmula, la voy a anotar. Tasa de datos máxima, también llamado ancho de banda de Nyquist, todo esto suponiendo que en el canal no existe el ruido, ¿no? Está exento del ruido, canal sin ruido. Entonces tenemos la fórmula que es capacidad o tasa de datos máxima, donde la unidad de medida acá es bits por segundo, es igual a 2 veces el ancho de banda, que se mide en hercios, por el logaritmo en base 2 de m, que es o que van a ser los niveles, ¿no? Que va a representar los niveles de señal. Ahí está, mejor. Entonces, lo vamos a escribir acá. Tasa o velocidad de datos. B, el parámetro B vendría a ser ancho de banda. Y M, los niveles de la señal. Listo. En el ejemplo tenemos lo siguiente. A ver. Ahí. Ya está. Dice, suponemos que un canal de voz con un ancho de banda de 3100 Hz, ya nos dan el parámetro del ancho de banda. Se utiliza como un módem para transmitir datos digitales, ¿no? 2 niveles. Nos dan también el dato de M, ¿no? La capacidad del canal es de 2 veces el ancho de banda. Si multiplicamos, obviamente, 2 por 3100, ¿no? ¿Qué nos pide hallar? Nos pide hallar la tasa o velocidad de datos máxima, ¿no? Entonces vamos a anotar los datos. Ejercicio 1 o ejemplo 1. Entonces en datos tenemos B, ¿no? B, que sería 3100 Hz. Luego tenemos M. M, 2 niveles, ¿no? 2 niveles y no tenemos nada más. La incógnita sería C, ¿no?
Entonces solamente sería reemplazar. Si reemplazamos, ¿cuánto obtenemos? Voy abriendo la calculadora. C es igual a 2 veces 3100 por logaritmo base 2 de 2, ¿no? A ver, veamos. 2 veces el ancho de banda por logaritmo en base 2 de 2, ¿no? $6.200, ¿no? Sí, coincide entonces. 6.200 bits por segundo. Y no se olviden en el examen siempre poner la unidad de medida, ¿no? Ahora otra variante de esto puede ser si nos piden el dato de los niveles de la señal, ¿no? Esta variante puede ser de la siguiente manera. Niveles de señal. Si la fórmula, o mejor dicho, si el teorema partía de esta manera, si el teorema partía de esa manera, simplemente si nosotros queremos despejar m, quedaría más o menos así. Donde m sería igual a 2 elevado a la capacidad o la velocidad tasa de datos máxima sobre 2 veces el ancho de banda, ¿no? Esto sí, la pregunta o el ejercicio les pide hallar el nivel de señal, ¿no? O los niveles de señal, ¿no? Tenemos otro ejemplo, veamos. Ejemplo 2. Nos piden hallar la capacidad del canal o la tasa de datos máxima de la... nos piden hallar... A ver, ¿qué datos tenemos acá? Tenemos la velocidad. Tenemos la velocidad o la tasa de datos, que vendría a ser C. 1200 bits por segundo. Y tenemos M. 5 niveles de señal. Listo. Y la incógnita vendría a ser B, ¿no? Entonces, si partimos desde el teorema, tendríamos que despejar B. Y eso sería igual a la capacidad, la tasa de datos sobre 2 veces el
logaritmo de base 2 de n, ¿no? Y si reemplazamos, vendría a ser lo siguiente. 200 dos veces el logaritmo base 2 de 5, ¿no? Ahora sí, colocamos en la calculadora. $258, ¿no? 158 B se mide en hercios, ¿no? Hercios, bits por segundo. Y niveles de señal no tiene unidad, ¿no? De medida. Listo. Luego, cuando hablamos de un canal de comunicación donde sí consideramos que hay ruido presente, ¿ok? Tenemos que tomar en cuenta un parámetro más. Y este teorema ha sido propuesto por Shannon, ¿no? Este parámetro que tiene que ver con el ruido se refiere a la relación de la señal, a la relación entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. Está llamado o denotado como SNR, relación señal a ruido, en resumen. Y lo expresamos en una escala logarítmica, ¿no? Como la cantidad de 10 por logaritmo en base 10, ¿no? De el parámetro SN. Las unidades de esta escala las denominamos decibeles, ¿ok? Y no olvidemos que una relación señal a ruido de 10 es igual a 10 decibeles, una relación de 100 es igual a 20 decibeles y una relación de 1000 es igual a 30 decibeles, ¿no? De todas maneras, con la expresión de 10 por logaritmo de base 10 de S sobre N, de la relación señal a ruido, podemos siempre averiguar el dato en decibeles, ¿no? Las unidades en decibeles. Ahora, ¿en qué consiste este teorema? Formalmente, de Shannon, pues que establece la máxima cantidad de datos digitales que pueden ser transmitidos sin error sobre un enlace de comunicaciones, sobre un canal de comunicaciones, ¿no? Con un ancho de banda específico, por eso tenemos el parámetro de B en el teorema, y que está sometido a la presencia de la interferencia del ruido, ¿no? Eso formalmente, ¿no? El teorema se denota de la siguiente manera. Con máxima cantidad de datos digitales, nosotros nos referimos a la tasa de datos máxima, como habíamos hablado al inicio, pero esta vez con la presencia de la relación señal a ruido, ¿no? Es decir, un canal donde ya consideramos el ruido, ¿no? Esa señal no deseada. El parámetro C lo vemos como, o mejor dicho, está medido en unidades de bits por segundo
B como el ancho de banda, que se mide en hercios del canal, y Sn como la relación de señal a ruido, ¿no? No olvidemos que este teorema estudia en un sistema de comunicación la presencia de una fuente de ruido, ¿no? Dentro de los demás componentes del sistema de comunicación, ¿no? La fuente de ruido es introducida al receptor, ¿no? Y como les decía al inicio, dado un parámetro o un nivel de ruido, si la velocidad de transmisión es mayor, también será la mayor, también se incrementará la tasa de errores, ¿no? Haremos unos ejemplos. Vamos a escribir tasa de datos máxima en un canal con ruido, ¿no? Y no olvidemos anotar la fórmula. La fórmula es C, capacidad, tasa de datos, velocidad de transmisión, va a ser igual al ancho de banda por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal a ruido, ¿no? Listo, ¿no? Donde C es la velocidad de transmisión o tasa de datos, bits segundo, B el ancho de banda, y Sn relación señal a ruido. Relación señal a ruido. Listo. Vamos al ejemplo. Supongamos que el espectro de un canal está situado entre 3 MHz y 4 MHz y que la relación señal a ruido es de 24 decibeles, ¿no? Entonces vamos a anotar esos datos. Nos dan un rango, no nos dan el ancho de banda, nos dan un rango. Y para hallar el ancho de banda se hace mediante la diferencia o la resta entre la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima de un canal de comunicación. En este caso nos está dando como dato esas frecuencias, ¿no? Entonces acá lo que tendríamos que hacer sería restar, ¿no? Restar 4 MHz menos 3 MHz, ¿no? Sería el ancho de banda entonces de 1 MHz. Luego nos dan la relación señal a ruido de 24 decibeles. Relación señal a ruido de 24 decibeles. Que está en decibeles, ojo aquí. Entonces, en la
en el teorema, la relación señal-ruido no está en decibeles. Hay que expresarlo de esa manera, ¿no? Para eso no nos olvidemos que, y lo voy a poner acá, si nos dan la relación señal-ruido en decibeles, nosotros tenemos que usar la expresión que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Que era 10 por logaritmo en base 10 de Sn nosotros de acá lo que tenemos que hacer es despejar. ¿Despejar qué? Despejar el parámetro Sn, ¿no? Si nosotros despejamos, vamos a tener que Sn va a ser igual a 10 veces, o mejor dicho, 10 elevado a la relación señal-ruido expresada en decibeles sobre la base, ¿ok? La base 10 que era del logaritmo, ¿no? Eso. Esas son unas fórmulas que vamos a necesitar por si acaso, ¿no? Listo, entonces yo para aplicar el teorema yo no puedo usar la relación señal-ruido expresada en decibeles, ¿no? Entonces yo necesito expresarla de esta manera. Entonces lo que voy a hacer acá es de una vez hacer eso, ¿no? Esto nos han dado en decibeles. Sí. Listo. Y lo que vamos a hacer es expresarlo de la otra manera, ¿no? Entonces, si hacemos eso de una vez, sería de esta manera, ¿no? 10 elevado a la 24 sobre 10. Y aquí sí tendríamos, a ver, 24 sobre 10. 251, agarramos la parte entera. Esa sería la relación señal-ruido sin expresarlo en decibeles, ¿no? Ahora nos piden la capacidad máxima o la velocidad de transmisión máxima. Entonces vamos a hallar C en este caso, ¿no? Si hallamos C, entonces tenemos que reemplazar estos parámetros. B vendría a ser 1 megahercio por el logaritmo de en base 2 de 251, ¿no? ¿Cuánto sería eso?
Aquí me olvidé un detalle, que es la notación. No he dicho 1 MHz, entonces acá sería 1, ¿no?, por 10 a la 6, ¿no? 1 por 10 a la 6, que sería el ancho de banda por logaritmo en base 2 de 251, que sería la relación señal-ruido, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, eso corrijo acá en la calculadora. Por 10 a la 6. Listo. Ya, ahora sí. Esa sería la tasa, la velocidad correcta. 7.971.543, ¿no? Bits por segundo, aproximándose casi a, si usamos un prefijo como mega, estaríamos aproximándonos a 8 megabits, ¿no? Megabits por segundo, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Listo. Ya. Luego tenemos continuamos en el mismo ejercicio. Dice, si según Nyquist, para alcanzar este límite o esta velocidad de transferencia, ¿cuántos niveles de señal serán requeridos? Entonces, para eso sí ocupamos la anterior fórmula, ¿no? ¿Cuántos niveles de señal serán requeridos? ¿Cuál era la fórmula que habíamos descrito? Sería esta de acá. M es igual a 2 elevado a la velocidad de transmisión sobre 2 veces el ancho de banda, ¿no? Entonces copio la fórmula y lo pongo aquí. Vamos a poner cuántos niveles serán requeridos, ¿no? M 2 veces. ¿Quién había sido C? Vamos a usar el dato redondeado, el aproximado. 8 por 10 a la 6 bits por segundo. Eso es el equivalente de 8 megabits por segundo. Sobre 2 veces el ancho de banda, ¿no? ¿Y cuál había sido el ancho de banda? Había sido 1 megahertz, entonces 2 veces 1 megahertz, es decir, 1 por 10 a la 6 hercios, vendría a ser, veamos, a ver, la calculadora, 2 elevado a la 8 por 10 a la 6 sobre 2 por 2 veces 1 por 10 a la 6, ¿no? 16 niveles serían necesarios, 16 niveles de señal para alcanzar esta capacidad o esta velocidad, tasa de datos máxima, ¿no? Transmisión. Esa sería la justificación, ¿no? Porque a veces he visto en algún modelo que
el enunciado dice justifique la respuesta, ¿no? A ver, revisemos si no nos hemos equivocado en algo. A ver, en este ejercicio. Ujú. Ya. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto el tratamiento de la tasa o velocidad de transmisión máxima de un canal de comunicación en dos aspectos, ¿no? Sin ruido y con ruido, ¿no? Y un teorema más que también es evaluado en el primer parcial sería el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon, que formalmente se describe de la siguiente manera. Con este teorema se afirma que cuando se muestrea una señal, la frecuencia de muestreo debe ser mayor que 2 veces el ancho de banda. Debe ser mayor que 2 veces el ancho de banda de la señal de entrada, ¿no? ¿Con qué objetivo? Para poder reconstruir la señal original a partir de las muestras, ¿no? A partir del proceso de muestreo que hemos descrito hace atrás, ¿no? Hace un momento atrás. Tengo otra definición acá, que según este teorema de muestreo, es utilizado para poder replicar con exactitud la forma de una onda, y para esto es necesario que la frecuencia de muestreo, es decir, aquí lo vemos en la fórmula, F sub S, sea superior al doble de la frecuencia máxima de la señal que se quiere muestrear, ¿no? Por ejemplo, si tenemos como frecuencia máxima del rango audible del ser humano, que es 20.000 Hz, 2 veces esa frecuencia máxima sería 40.000 Hz. Esa sería la frecuencia de muestreo si quisiéramos nosotros reconstruir la señal, ¿no? Con todas sus propiedades perceptibles como indica acá, ¿no? Entonces, este teorema lo vamos a anotar también porque es usado para poder, lo usamos mejor dicho, para poder resolver algunos ejercicios. Ahorita les voy a dar un ejemplo que viene en el parcial. ¿Dónde está mi pizarra? Acá está, listo. Entonces voy a poner acá teorema de muestreo. Teorema de muestreo. De muestreo. Fs debe ser mayor, la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de un canal, ¿no? Listo. Vamos a anotar eso acá. La frecuencia de muestreo, F sub S, que también es llamado muestras
por segundo. Esa es la unidad de medida. También puede, en el enunciado puede aparecer así, muestras por segundo. Y Fmax es la frecuencia máxima de un canal, ¿no? Listo. Ahora, hay ciertos enunciados, ciertos ejercicios en el cual nos dan como dato la frecuencia máxima de un canal y a su vez nos dan como dato el número de bits por muestra. El número de bits por muestra. Y a partir de esos dos parámetros, nosotros podemos también calcular lo que venimos repitiendo desde el inicio, la velocidad o tasa de datos, ¿no? Velocidad de transferencia o tasa de datos, ¿no? Y eso lo vamos a poner acá de una vez. En el aquí, tasa de bits, velocidad de transferencia, se puede calcular a través de, vamos a denotar la tasa de bit o velocidad de transferencia como C, como lo hemos venido haciendo, ¿ok? C es igual a la frecuencia de muestreo, que acabamos de ver hace un momento, por un parámetro llamado bits por muestra. Bits por muestra. No voy a denotarlo como B, como está acá en el documento, ya que en los anteriores ejercicios hemos denotado a B como el ancho de banda. Entonces, para no confundirlos, yo voy a poner directo bits por muestra, que es como aparece en ciertos ejercicios en modelos de parcial que se ha visto, ¿no? Bits por muestra lo vamos a colocar. Bits por muestra. Listo, es un número, ¿no? Este parámetro es un número, ¿no? Es un número de bits por muestra. Listo. Entonces acá vamos a poner C, tasa de datos o velocidad de transmisión. Velocidad de transmisión. Se mide en bits por segundo. Fs, frecuencia de muestreo. Se mide en hercios. Y
bits por muestra, y que esa es la unidad de medida, ¿no? Listo. Y un ejemplo sencillo de eso, basándome en un modelo, podría ser este ejemplo. Suponiendo que un canal de transmisión tiene como frecuencia máxima 4000 kilohercios o también 4 kilohercios o 4000 hercios, ¿no? Y como dato de número de bits muestras sería 16 bits por muestra. No ordenen hallar la velocidad, ¿no? La velocidad de transmisión. En este caso, C. Nos piden hallar C, ¿no? Donde vendríamos a usar o aplicar esta fórmula, ¿no? C es igual a frecuencia de muestreo por bits por muestra. Yo necesito calcular frecuencia de muestreo y lo hago cumpliendo el teorema de muestreo de Nyquist, ¿no? Que era que se tiene que cumplir que la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. Entonces, si la frecuencia máxima yo la conozco, es esta de acá, debo hallar 2 veces esa frecuencia, ¿no? En este caso sería 8000 hercios o 8 kilohercios, ¿no? Kilohercios. Y luego ya puedo yo determinar la velocidad, ¿no? La velocidad aquí vendría a ser entonces, ya tengo mi frecuencia de muestreo aproximada, 8 por 10 a la 3 hercios, que son los 8000, por el número de bits muestras, que es 16, ¿no? 16 bits muestra, ¿no? No nos olvidemos que un parámetro, acá está. No nos olvidemos que la frecuencia de muestreo también la unidad de medida vendría a ser muestras por segundo, ¿no? Y si nosotros también lo podemos escribir así, ¿no? 8 por 10 a la 3 muestras por segundo, ¿no? Por 16 bits muestra, ¿no? De tal manera que si nosotros hacemos ese producto, nos queda bits por segundo, ¿no? Bits por segundo, y el resultado será dado el producto de 8 por 10 a la 3 elevado a la 3 por 16, ¿no? 128.000
bits por segundo, que se puede, si usamos prefijos, se puede expresar como 128 kilobits por segundo, ¿no? Kilobits por segundo. Listo. A ver, ahora sí vamos con lo más interesante. El primer parcial del anterior semestre. A ver, ¿dónde está? A ver. Acá está, ¿no? El primer parcial del anterior semestre había sido este acá que colgué recién. No se olviden que está subido en esta carpeta donde me estoy ubicando. Vamos a ver la parte teórica de este primer parcial. Las respuestas ya se las he colocado en este documento, que también se los voy a pasar. Lo voy a subir al Drive, mejor dicho. Y vamos a ir comparando, ¿ok? Como podrán ver, el primer parcial, usualmente el ingeniero lo suele dividir en dos partes, una parte teórica y otra parte práctica, que ahorita vamos a ver de esta gestión. Dice, ¿no? Es de selección múltiple, así que vamos con la primera pregunta. Nos dice, ¿cuál es el protocolo de transferencia de archivos? El protocolo de transferencia de archivos es el protocolo FTP, ya que por sus siglas se denomina File Transfer Protocol, ¿no? Esa sería la respuesta a seleccionar. Siguiente. A esta capa también se la conoce como capa de interfaz de red, y en ella se manejan todos los aspectos que un paquete IP requiere para efectuar un enlace físico real con los medios de la red. En el modelo TCP/IP, esta capa, ¿cómo se denomina? Pues yo escogería la capa llamada acceso a la red, que es la única opción que tenemos acá, no tenemos otra, ¿no? Ya que la capa aplicación de datos está ubicada en la quinta como la quinta capa, denominada como la quinta capa en el modelo TCP/IP. Capa transporte como la cuarta capa, y aplicación otra vez está redundando, ¿no? Así que mi única opción aparentemente correcta sería acceso a la red, y esa es la que seleccionaría. Siguiente, a esta red se conectan muchos dispositivos independientes de su ubicación geográfica, ¿no? A esta clasificación de la red por su tamaño tendríamos que escoger a la red de área amplia, o por su denominación en inglés Wide Area Network, ¿no? WAN. Esa sería la respuesta a seleccionar, ya que LAN es una red de área local y MAN es una red de área metropolitana, ¿no? A nivel de una ciudad, por ejemplo. LAN a nivel de un edificio, y red inalámbrica es simplemente se trata de una LAN, pero sin usar medios guiados, ¿no? Sino a través de medios de transmisión inalámbricos, ¿no? Entonces acá escogería una WAN para hacer referencia a una red que se conecta con muchos dispositivos independientes de su ubicación geográfica, ¿no? La siguiente vendría a ser a esta red se conectan pocos dispositivos distribuidos en un edificio o un campus, ¿no? WAN obviamente la descartamos. Ethernet es un protocolo de capa enlace 2.
es una subcapa de la capa de enlace de datos que seguramente lo van a ver en clases, en el ingeniero. Y la MAN, la red de área metropolitana, se clasifica o se desarrolla, opera a nivel de dispositivos que trabajan en una ciudad. Estamos hablando de una ciudad que quiere decir un conjunto de edificios o campus, ¿no? Aquí está haciendo referencia a pocos dispositivos distribuidos en uno solo, ¿no? En un solo edificio o en un campus, ¿no? Entonces, tenemos que seleccionar la red de área local LAN, ¿no? Luego tenemos cada capa se ocupa de encapsular la carga recibida de la capa superior, ¿no? Cada capa se ocupa de encapsular la carga recibida de la capa superior. ¿Cuál es el orden correcto? ¿Cuál es el orden correcto? Acá lo que tenemos que seleccionar, y no lo he puesto, no sé por qué. El orden correcto, dependiendo del sentido en el que miremos el modelo de arquitectura de redes, podría ser, a ver, veamos de nuevo. La primera opción dice datos, trama, paquete, segmento, bits. Para ubicarlos en contexto, la unidad de datos de protocolo en la capa de física sería, bueno, acá no está, pero sería los voltajes, señales eléctricas, corrientes. En la capa 2 de enlace de datos vendría a ser la trama. En la capa 3 de red vendrían a ser los paquetes. Perdón, acá sí, los bits vendrían a ser en la capa 1. En la capa 2 la trama. En la capa 3 los paquetes. En la capa 4 los segmentos. Y en la capa 5, 6 y 7 los datos. Entonces, si vemos en ese orden ascendente o descendente, vendría a ser pues la respuesta correcta. A ver, veamos. Datos, trama, paquete, segmento, bits. Datos, segmento, paquete, trama, bits. Parece que está acá, la segunda. Leamos el tercero. Segmento, datos, paquete, trama, bits. Este sería capa 4. Capa 5, capa 3, capa 4, 5, 3, aquí ya está desordenado. Este sería un orden incorrecto, el primero también sería un orden incorrecto, ya que acá empezaría como capa 5, capa 2, capa 3, se salta. Vamos con la cuarta opción. Datos, capa 5, capa 4, capa 3, perdón, capa 2, capa 3, aquí ya sería también un orden incorrecto. Escogeríamos esta respuesta, ¿no? Datos, segmento, paquete, trama, bits. El orden de las capas se termina como capa 5, capa 4 de transporte, paquete, capa 3 de red, trama, capa 2 de enlace de datos y capa bits, capa física, ¿no? El propósito de control de flujo, voy a aprovechar de ponerlo acá, ¿verdad? Acá debajo. Sería el orden. A ver. Esto lo voy a. Acá está, ahora sí. Datos, segmento, paquete, trama y bits, ¿no? Listo. El propósito de el control de flujo, las primeras dos opciones dice asegurar que los datos no se retransmitan si no se recibe un acuse de recibo. Eso se denomina un ACK.
La segunda opción, volver a ensamblar segmentos en el orden correcto en el dispositivo destino. Estas dos primeras opciones tienen que ver con un mecanismo de retransmisión de datos. Permitir que el receptor controle la cantidad de datos enviados por el remitente para que el receptor no se vea rebasado con tanta información, con una gran cantidad de datos enviados por el remitente o el emisor, ¿no? Ese sería el propósito del control de flujo. Esa sería la respuesta a marcar. Y regular el tamaño de cada segmento, eso tiene que ver con el control o un mecanismo, que es usado en la capa de transporte, ¿no? Vamos con la siguiente. El algoritmo conocido como CCMA-CD se implementa en la capa de enlace de datos, ¿ok? Esta es la respuesta correcta. CCMA-CD es una subcapa de la capa 2 de enlace de datos. Está anotado acá. GCM trabaja en una banda comprendida entre 0.9 GHz a 1.9 GHz, ¿ok? El estándar de módems B.92 alcanza una tasa de datos de 56 kilobytes. Esa es la respuesta correcta. Este es un ejemplo de un equipo, de un módem, Y según investigué en internet, el tiempo estimado de vida de este satélite Tupac Katari es de 15 años, ¿ok? Eso es lo que investigué. Si alguien obtiene otro dato, me avisa para corregirlo, pero eso es lo que he visto, ¿no? Bueno, ya son las 10 p.m. La parte práctica lo vamos a dejar para el próximo sábado o el próximo viernes. Todavía no tienen fecha de examen, ¿no? Pero yo supongo que será a fines de septiembre, ¿no? O inicios de octubre. Así que probablemente nos reunamos el viernes y el sábado otra vez, este viernes próximo y este sábado por la noche, virtualmente, ¿ok? Para seguir viendo más modelos. Estamos arrancando desde el último modelo de parcial del anterior semestre y vamos a ir bajando, ¿no? Para poder abarcar todos los modelos, ¿ok? Vamos a continuar con este modelo el día viernes, entonces. De todas maneras, las herramientas que son las fórmulas para corregir los modelos de la parte práctica de primer parcial ya las hemos visto hoy en la pizarra, y se los voy a compartir también, ¿no? Bueno, entonces voy a acordar la grabación. No se olviden para la parte teórica este libro, ¿ok? De Tannenbaum, redes de computadoras, que también está en el Drive, si no me equivoco. A ver, los voy a guiar. Acá está, a ver. En redes 1 tiene que estar ubicado en libros y PDFs para estudiar. Solo libros. ¿Con qué nombre? Redes de computadoras. Este de acá, ¿no? Tannenbaum. Este es el libro. Con este tienen que ustedes resolver su banco de preguntas teóricos cuando se pongan a estudiar, a practicar la parte teórica, ¿no? No se olviden, capítulo 1 hasta el capítulo 4 para el primer parcial. Bueno, ahora sí voy a detener.